Bully Magnets presenta. Todos hemos escuchado alguna vez decir que el desayuno es el alimento más importante del día. Y es que si lo piensan, una buena parte de nuestras vidas se construye en torno a la primera comida del día, desde el tipo específico de platillos que elegimos y consideramos, huevos, cereales, jugos y avenas, hasta las dinámicas sociales que le asignamos al desayunar en casa, de camino al trabajo o en un lugar fancy con mimosas y panquecitos extremadamente caros. El precio inflado les da mejor sabor. Aunque si somos sinceros, cuando la gente dice que el desayuno es el alimento más importante del día, no lo dice por los rituales culturales, sino por la idea de que un desayuno muy vasto, nutritivo y balanceado es lo mejor. Pues seguro han escuchado la cursísima frase: desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. ¡Ay, qué ingenioso soy! Esto en realidad es una idea popular y mercadotécnica que poco tiene que ver con nutrición y mucho con lo social y lo cultural. ¡Oh, Dios mío! ¡Es un monstruo! ¡Ah! Ya sé que es una cosa difícil de escuchar, pero déjenme les cuento el origen de esta idea y de paso les cuento la historia del desayuno en el mundo occidental. Primero hay que decir que cuando se trata de comida, los hábitos alimenticios, los gustos y los rituales han cambiado mucho de cultura a cultura a lo largo de los años. No siempre hemos comido con la misma frecuencia, los mismos alimentos, ni con los mismos propósitos. Sin embargo, para distinguir el desayuno de nuestra historia, podemos decir que se trata de esa primera comida del día, la que se hace tras despertar y que en muchos casos resulta ser la primera actividad de la jornada. En tiempos prehistóricos, resulta difícil saber si había algo como el desayuno, pues se comía lo que había cuando se podía. Por eso se asume que las comidas ritualizadas aparecieron alrededor del 5000 a.C., con la domesticación de los granos y el nacimiento de la agricultura. Seguramente sí había momentos para comer en sociedad, pero seamos sinceros, no es hasta que tienes bien seguro el alimento que te puedes dar el lujo de comerlo con horarios específicos. En el caso de la antigüedad occidental, sabemos que los griegos tomaban una comida matutina que se llamaba aristón. De acuerdo con fuentes escritas históricas y literarias como la Ilíada y la Odisea, el aristón se preparaba en las primeras horas del amanecer y consistía en pan, higos, dátiles, alguna sobra de carne que hubiera quedado de la cena anterior y en ocasiones un tipo de hot cakes hechos de trigo, aceite de oliva, leche cortada y miel, que se llamaban tajenites. Muy parecido a lo que podríamos comer hoy, ¿no les parece? Aunque eso sí, el aristón se preparaba a primera hora de la mañana. Hacerlo era una prueba de fortaleza y voluntad. Demostraba quién tenía el carácter para imponerse al mundo. Porque desde la antigüedad, madrugar es un acto heroico. Para los romanos, la dieta incluía 3 comidas parecidas a las de hoy, pero su desayuno, llamado jentaculum, en el que se comía pan, frutos secos, aceitunas, queso y vino mezclado con agua y miel, no era una actividad social. Los romanos tomaban el jentaculum al despertar y cada quien por su cuenta. Se trataba solo de un tentempié para tener impulso para comenzar el día, al que no se le dedicaba mucho tiempo y también comían muy poco. Porque a diferencia de las abuelitas mexicanas, los romanos pensaban que el desayuno entre más ligero mejor, porque comer en exceso causaba indigestión y aturdimiento y nadie podía empezar así su día. No conquistas el mundo conocido si empiezas el día con mal del puerco. Y como estas, muchas otras formas de comidas matutinas. Pero lo que se dice desayuno, ese surgió hasta la Edad Media. De hecho, la palabra surge en este periodo y la etimología es muy similar tanto en habla inglesa como castellana. Desayuno, al parecer, viene de terminar con el ayuno, el periodo de no ingesta que comienza al irse a dormir. Y en inglés, breakfast es igual, porque significa romper el ayuno. Irónicamente, el desayuno no era nada popular durante la Edad Media. Aunque son famosos los festines medievales en los que los nobles comían hasta hartarse, lo cierto es que eso no tenía muy contentos a los pensadores moralistas de la Iglesia Católica. No nos tiene muy contentos. De acuerdo con los teólogos y hombres de la Iglesia de la época,
La gula era un pecado capital, una muestra de las pasiones oscuras del hombre, que en caso de no ser controladas, llevarían a peores atrocidades. En su Suma Teológica, Tomás de Aquino detalló varias maneras de cometer pecado de gula, y una de esas era la de comer antes de la primera misa del día, es decir, desayunar. ¡Qué rico! ¡Unos huevitos! ¡Pecado! Entonces la iglesia vigilaba a los nobles y a los comerciantes, pero había una excepción para esta regla, porque el clasismo y la desigualdad social no son nada nuevos. Para la iglesia, había solo 3 tipos de personas a las que se les permitía tomar una comida al despertar: los niños y los enfermos, pensando que no tenían la fuerza para aguantar hasta el almuerzo, y los campesinos, porque para iniciar la pesada jornada del cultivo, esta gente requería de la energía de una comida a primera hora. Entonces, el desayuno ganó la reputación de ser de clase baja, algo un poco vergonzoso y que la nobleza, al menos en las apariencias, quería evitar. Porque de seguro en sus castillos sí le entraban bien y bonito a la tragadera. Eso sí, en este tiempo empiezan a aparecer alimentos que aún asociamos con el desayuno, como la mantequilla, la mermelada y sobre todo los huevos, porque piénsenlo, se trata del mejor recurso para comer en la mañana. Las aves de corral ponen los huevos al amanecer y sus corrales están cerca de las casas, por lo que bastaba con pararse, recogerlos y listo. Además, son fáciles de transportar y preparar. Bueno, hasta se pueden romper y tomarse crudos. Y por eso los huevos son el desayuno legendario. Así que te atraparon los del Consejo del Huevo, ¿no? Con los años, y porque la gente siempre tiene ganas de comer en las mañanas, el desayuno empezó a ser común en todas las clases sociales, pero aún no perdía su estigma. Entre los siglos XVI y XVII era muy común entre médicos y científicos la discusión de si el desayuno era bueno o malo para la salud y si era apto para gente que no estaba enferma o no tenía recursos. Es que desayunar es muy de pobres. Yeah. Se creía que era insalubre comer antes de terminar por completo la digestión. Entonces, para el amanecer, el cuerpo aún trabajaba en procesar la cena, por lo que si se comía nuevamente, esto podía generar impurezas y con ello enfermedades. Así que si bien ya había más apertura para el desayuno, se le consideraba el alimento menos importante del día. Para que vean que es cosa de percepción, porque las cosas cambiaron en el siglo XVIII. El incremento del comercio mundial y la consolidación de una burguesía urbana en casi toda Europa provocó un gran giro. Esta clase nueva, adinerada, con tiempo libre, reforzó rituales en torno a la comida. El desayuno se volvió una oportunidad social única, en la que las personas se invitaban a comer antes de dedicarse a sus asuntos y de paso presumían los productos nuevos que podían adquirir. Es en este momento donde se normalizan alimentos como el té y el café o las frutas que se adquirían de Asia y América, y hay un incremento en el consumo de carne. El jamón, el tocino y las salchichas llegaron para quedarse. En el siglo XVIII desayunar era tan cool que las familias ricas construían habitaciones específicas para ello, los desayunadores. La mala reputación del desayuno se acabó y la iglesia dejó de condenarlo. Además, a partir del ensanchamiento de Occidente con el encuentro con América, surgieron nuevos platillos e ingredientes que se incluyeron en las dietas matutinas locales y globales. En México, por ejemplo, las tortillas y masas de maíz se consagraron como parte del desayuno, que con la llegada de las grasas animales y los lácteos nos dio combinaciones y versiones nuevas, como los chilaquiles o los tamalitos para desayunar. Y por eso nadie nos gana con los desayunos. ¡Viva! Yo sé que esto da para mucha discusión, así que pónganme en los comentarios ustedes cuál creen que es el mejor desayuno del mundo. Aún así, la identidad del desayuno era relativa, pues dependiendo la región había diferentes horarios y rituales para comer, pero el tiempo se homologaría en Occidente durante el siglo XIX con la Revolución Industrial y el trabajo en fábricas y oficinas con sus horarios exactos y bien medidos. Trabajar desde temprano se convirtió en la norma y era indispensable tener energías. Así que desayunar en las mañanas en casa antes de ir a trabajar se convirtió más que en tendencia, en una necesidad. Así es, coman en sus casas y vengan ya con energía para trabajar. Que esto no es la caridad.
El desayuno se consolidó en países industrializados y con eso también un estándar del tipo de comidas, de preferencia que fueran fáciles de preparar en las mañanas y con un buen nivel energético para la jornada. Y es aquí cuando aparece el último de los platillos para el desayuno moderno, el cereal. Aunque las pastas de granos, como las gachas de avena, existían desde hace mucho, los cereales de hojuelas deshidratadas aparecieron en Estados Unidos en el siglo XIX, bajo los experimentos del llamado Movimiento de Vida Limpia, o como se le conoce en inglés, Clean Living Movement. Y todo esto da para su propio video, así que me concentraré en lo esencial. Con la revolución industrial, también llegaron los alimentos procesados, las conservas y la contaminación. En varias sociedades surgió la preocupación de estar abandonando un modo de vida saludable y natural. Como respuesta, el movimiento de vida limpia fue el ejercicio de varios grupos sociales, principalmente religiones como los mormones y los adventistas del séptimo día, de replantear un modo de vida diferente, que conciliara las necesidades físicas del cuerpo con las espirituales. Mente sana en cuerpo sano y bien cristiano. El proceder de estos grupos incluyó la creación de sanatorios para la élite, lugares para ofrecer tratamientos de purificación y salud, incluyendo alimentos milagrosos, sanos y nutritivos que ellos mismos desarrollaban. Por ejemplo, el Dr. James Caleb Jackson inventó la granola en 1863, unas hojuelas de avena capaces de compactarse y transportarse con facilidad, aunque originalmente llamó a su alimento granula y aseguró que era una comida excelente para el desayuno. Pero sin duda, el autor de la mayor revolución del desayuno es un personaje cuyo apellido le sonará familiar: John Harvey Kellogg. Kellogg era un acaudalado adventista del séptimo día, obsesionado con la salud y la búsqueda de un alimento milagroso para toda su comunidad. Cierto día, al abandonar por accidente una olla donde hervía trigo, descubrió que los granos habían formado una mezcla seca y consistente. Intentó convertirla en masa, pero en el proceso se volvían delgadas hojuelas que empezó a repartir entre los del sanatorio con grandes resultados. El cereal, como lo conocemos, había nacido. Es el invento del siglo. Es nutritivo, resistente al paso del tiempo, es de fácil transporte y preparación y sobre todo, no tiene sabor. Repito, no tiene sabor. El hecho de que estas hojuelas de maíz o de trigo no supieran a nada era particularmente importante para John Kellogg porque... Bueno, igual se los voy a contar, aunque corremos el riesgo de que nos desmoneticen. Los miembros del movimiento de vida limpia estaban convencidos de que la alimentación no solo nutría al cuerpo, sino que transformaba e influenciaba al espíritu. Pensaban que si la comida tenía sabores y características muy estimulantes, podía hacer arder las pasiones e incitar a peores pecados. Creo que ya me van siguiendo. Kellogg se asoció con su hermano Will y crearon la compañía Kellogg's, que se hizo súper influyente y famosa por la venta de cereales de hojuelas, los cuales promocionaron como un gran desayuno para niños y jóvenes, que les daría la energía para todo el día, pero mantendría sus deseos apaciguados gracias a la falta de sabor. Y evitará que caigan en el pecado de la masturbación. Puede que nos desmoneticen por haber dicho eso, pero es la verdad. Ese fue el objetivo que Kellogg le encontró a su cereal. Si no me creen, pueden revisar las investigaciones históricas que les dejo en la bibliografía. Y si este video ya no tiene comerciales, pueden apoyarnos a que continuemos con esta labor, ya sea suscribiéndose, dejándonos súper gracias o uniéndose al sistema de membresías. El cereal fue un éxito, sobre todo con los niños. Por eso, William Kellogg empezó a agregarle azúcar, con lo que subió más las ventas. El asunto le creó un problema con su puritano hermano, porque el azúcar era dañino para la salud de los niños. Pero al final, el dinero pudo más. Los hermanos se reconciliaron y se convirtieron en una de las empresas más millonarias de la historia. El dinero es dinero, aprende algo, dinero. Ya por ahí de 1980 descubriríamos que el azúcar en el cereal provocó diabetes infantil en millones de personas, pero ahorita es el siglo XIX, así que X. El cereal de hojuelas se integró a la dieta matutina de los Estados Unidos y más tarde de todo el mundo.
ya no por las razones moralistas del principio, sino por su conveniencia. En el siglo XX, durante las guerras mundiales, muchos alimentos e ingredientes empezaron a escasear, por lo que el cereal sirvió para alimentar a millones en tiempos difíciles. También era muy fácil de preparar, solo agregabas leche y ya estaba, hasta los niños podían hacerlo si sus padres estaban fuera por asuntos de la guerra. Tras la consolidación del capitalismo moderno en el siglo XX, el desayuno occidental comenzó a estandarizarse. Incluso surgieron restaurantes especializados en desayunos, electrodomésticos para las mañanas y todos los platillos que hoy nos parecen tan naturales para empezar el día. Aún así, el desayuno era una más de las comidas diarias, sin mayor valor sobre las otras. ¿En qué momento se convirtió en la comida más importante del día? Bueno, el año es muy claro, 1920. Ese año, la compañía carnicera estadounidense Beech Notch Packing Company descubrió que sus ventas de tocino habían caído estrepitosamente. Así que para cambiar la tendencia, contrataron a Edward Bernays, nieto de Sigmund Freud y uno de los primeros mercadólogos y publirelacionistas de la historia. Una persona horrible, por supuesto. Bernays pensó en una campaña de prestigio muy eficiente. Llamó a un doctor amigo suyo y le preguntó si el tocino daba energía para empezar el día, a lo que el médico respondió que sí. Entonces hizo que escribiera eso en una carta y presionara a otros doctores para firmarla. Al final consiguieron 4.500 firmas y Bernays comenzó a anunciar los beneficios de un desayuno pesado con huevos y tocino como una recomendación nutricional avalada por miles de profesionales de la salud. Pero eso no fue lo que dijimos. X es el siglo XX. Recuerden, el desayuno es la comida más importante del día. La información se publicitó como un estudio científico, aunque no lo era, pero aún así, la publicidad replicó la idea y la popularizó, al grado de que todavía hoy creemos que un desayuno con diferentes alimentos es indispensable para tener una vida sana, aunque hoy sabemos que no es necesariamente así. Sin embargo, no podemos negar el impacto cultural y social del desayuno, que ha dado forma a nuestra alimentación, a los rituales en torno a él y a nuestro gusto por los huevos y el tocino en las mañanas. Yo sé que no esperaban este tema, pero ¿qué les pareció? Podríamos también hablar de otras comidas o alimentos, pues todo tiene su historia. Si les gustaría saber de algo en específico, pónganlo en los comentarios. Y si quieren dar un paso más allá, recuerden que pueden apoyarnos dejándonos super gracias uniéndose al sistema de membresía o a nuestro Patreon. Espero hayan encontrado nutritiva esta información. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.